En el marco de la crisis del Golfo Pérsico, la actualidad informativa de este 19 de mayo de 2026 queda marcada por el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el aplazamiento de un ataque militar programado contra Irán. Esta suspensión de las operaciones, solicitada personalmente por 3 líderes árabes del Golfo, no constituye un indicador de desescalada diplomática, sino que representa el último margen de negociación antes de una respuesta militar de proporciones significativamente superiores a los enfrentamientos previos. Para comprender el estado de tensión actual, es necesario analizar detalladamente los acontecimientos del día en que finalizó el alto el fuego de 27 días mediado por Pakistán, una tregua que no expiró por el agotamiento de sus plazos, sino que fue interrumpida de forma deliberada por la decisión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de abrir fuego contra una misión humanitaria. Dicha misión, denominada Proyecto Libertad, tenía como objetivo desbloquear y guiar a unas 2.000 embarcaciones comerciales y 20.000 marineros que permanecían atrapados en las vías navegables de la región durante 66 días debido al bloqueo del Estrecho de Hormuz. El desarrollo de este incidente desencadenó una secuencia de acciones y respuestas militares que incluyen el posterior ataque a la central nuclear de Baraka, las advertencias públicas emitidas por la Secretaría de Energía de los Estados Unidos sobre el empleo inminente de métodos militares y el despliegue confirmado en el Teatro de Operaciones de Aviones de Ataque AC-130J Ghost Rider y operativos de la Fuerza Delta, presentes en Oriente Medio desde el pasado mes de marzo. El despliegue de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante el periodo de tregua de 27 días permitió la reorganización y el reposicionamiento estratégico de una estructura de combate de alta intensidad, caracterizada por la concentración de poder naval más grande en el Golfo Pérsico en las últimas décadas, articulada en torno a 3 grupos de combate de portaaviones. Esta fuerza incluye aeronaves F-35C, cazas de combate Super Hornet FA-18E, aviones de guerra electrónica EA-18G, Growler posicionados en las cubiertas de los portaaviones, así como cazas F-22 Raptors en Israel, cazas F-15E en Jordania, aeronaves F-16 en Arabia Saudí y drones de vigilancia de resistencia prolongada MQ-4C Triton, operando de manera continua desde los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, se ha reportado el reabastecimiento de proyectiles antibúnker GBU-57 mediante un contrato que supera los $100 millones y el perfeccionamiento de la lista de objetivos para la denominada Operación Sledgehammer, basada en los datos de inteligencia recolectados durante las 6 semanas de vigilancia en la fase de alto el fuego. Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica utilizó este periodo de 27 días para priorizar la reconstitución de sus capacidades de supervivencia institucional y operativa, logrando una recuperación estimada del 70% de sus lanzadores de misiles móviles, reparando la infraestructura subterránea dañada por los ataques iniciales de la operación Epic Fury, absorbiendo componentes de armamento procedentes de las cadenas de suministro chinas antes de los compromisos de la cumbre de Pekín, y gestionando el impacto de la crisis económica derivada del bloqueo, que genera pérdidas calculadas en $500 millones diarios. La ruptura definitiva de la tregua se produjo la mañana en que el Comando Central de los Estados Unidos avanzó destructores de misiles guiados hacia el Estrecho de Hormuz, bajo cobertura de helicópteros y aviones de combate para escoltar buques mercantes de naciones ajenas al conflicto, tales como transportadores de carga pesada surcoreanos, cargueros con bandera británica y petroleros indios, activando en respuesta los sistemas de radar costeros y de embarcaciones iraníes que habían permanecido apagados para evitar su detección. El núcleo de los acontecimientos durante la jornada en que se interrumpió el alto el fuego se define por una escalada de decisiones tácticas en el Estrecho de Hormuz. Tras la activación de los radares costeros iraníes, analistas de inteligencia de fuentes abiertas
documentaron las emisiones en tiempo real, mientras que interceptaciones de radio confirmadas por la agencia de noticias Tasnim revelaron advertencias explícitas de los comandantes de la Guardia Revolucionaria a los destructores estadounidenses, indicando que cualquier avance hacia el estrecho rompería la tregua. La agrupación naval estadounidense continuó su rumbo planificado al no requerir autorización de Irán para transitar por vías internacionales. Ante este avance, las fuerzas iraníes aplicaron su doctrina naval asimétrica, dirigiéndose hacia los buques de carga comercial escoltados, en lugar de interceptar directamente a los navíos de guerra de los Estados Unidos, buscando generar parálisis en el tráfico civil y utilizarlo como una barrera táctica. La primera embarcación civil afectada cerca de las aguas de los Emiratos Árabes Unidos fue el HMM Namu, un gran buque de carga con vínculos surcoreanos que recibió un impacto de misil en su sala de máquinas, provocando columnas de humo visibles desde la costa. Posteriormente, cargueros con bandera británica al norte de Dubái sufrieron ataques que causaron daños por fuego, hechos confirmados de forma oficial por el gobierno del Reino Unido. En respuesta a las agresiones contra la Marina Mercante, el Comando Central de los Estados Unidos activó los protocolos de intervención aérea mediante el despliegue de helicópteros de ataque AH-64 Apache y helicópteros MH-60 Seahawk lanzados desde los destructores en la zona. Las ópticas avanzadas de estas aeronaves fijaron las firmas térmicas de las lanchas rápidas iraníes, procediendo al disparo de municiones aire-superficie. El almirante Brad Cooper confirmó la destrucción inmediata de al menos 6 embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria que hostigaban a los buques comerciales, mientras que la presidencia estadounidense informó a través de redes sociales la cifra de 7 lanchas hundidas. Tras la neutralización de sus fuerzas navales en el estrecho, Irán extendió sus operaciones militares hacia territorio de los Emiratos Árabes Unidos, empleando misiles de crucero contra la zona industrial petrolera de Fujairah, específicamente contra la terminal del oleoducto Adcoop. Esta infraestructura transporta crudo desde los yacimientos interiores de Habshan, en Abu Dhabi, directamente hasta el puerto de Fujairah en el Golfo de Omán, evitando por completo el paso por el estrecho de Hormuz. El ataque, que causó una gran explosión, un incendio prolongado y heridas a 3 ciudadanos de nacionalidad india, provocó un incremento inmediato del crudo Brent hasta alcanzar el umbral de los $119 por barril en los mercados internacionales de energía. El impacto del ataque contra la infraestructura de Fujairah alteró de forma inmediata la postura de los países de la región que mantenían una política de paciencia estratégica. Los Emiratos Árabes Unidos, que han registrado el impacto de más de 2.800 misiles y drones desde el pasado 28 de febrero, declararon oficialmente a través de sus autoridades de defensa que no permanecerán en silencio ante los lanzamientos y que procederán a tomar represalias. Esta declaración formal coincidió con la elevación de los protocolos de defensa civil al nivel más alto dentro del territorio emiratí. Paralelamente, el gobierno de Bahrein decretó el estado de emergencia nacional y procedió a la suspensión de los vuelos dentro de su espacio aéreo debido a la gravedad de las amenazas regionales. En el Sultanato de Omán, país que funcionaba como mediador diplomático y canal de comunicación secreto entre Teherán y Washington, las autoridades reportaron el impacto de un proyectil en un edificio residencial de su región septentrional. La coordinación política de la región se consolidó mediante una llamada oficial entre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, en la que el gobierno saudí condenó de forma inequívoca los ataques, acelerando la alineación de una coalición árabe en el teatro de operaciones. Asimismo, los acontecimientos pusieron de manifiesto una fractura en la estructura de mando y en los canales institucionales de Irán durante el desarrollo de los ataques. Mientras los misiles de crucero impactaban en la terminal de Fujairah, los canales diplomáticos oficiales de Teherán emitieron comunicados públicos asegurando que el país no tenía planes de atacar a los Emiratos Árabes Unidos.
Los informes oficiales confirman que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, carecía de la autoridad operativa para detener las acciones de la Guardia Revolucionaria, evidenciando una falta de coordinación interna donde el aparato militar toma decisiones de carácter cinético de manera autónoma, dejando al estamento civil la gestión de una narrativa contradictoria frente a los servicios de inteligencia internacionales que monitorizan la zona. Tras la ruptura definitiva del alto el fuego, los planificadores militares del Comando Central y de los estados de la región han establecido 3 escenarios operativos específicos y diferenciados para el desarrollo inmediato del conflicto. El primer escenario contempla una represalia militar directa por parte de los Emiratos Árabes Unidos contra los puertos o las instalaciones petroleras de Irán, fundamentada en las declaraciones de sus oficiales de defensa y en los precedentes de abril, cuando incursiones confirmadas dañaron la refinería de la isla de Labán, uno de los 4 centros de exportación de crudo más grandes de Irán. El segundo escenario define la reanudación inmediata de los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel, ampliando la lista de objetivos hacia la infraestructura civil estratégica, como centrales eléctricas y plantas de tratamiento de agua, e incluyendo el posible uso de misiles hipersónicos Dark Eagle contra búnkeres reforzados, así como una operación terrestre de la Fuerza Delta para asegurar el material nuclear en Isfahán. El tercer escenario detalla la entrada formal de la coalición árabe, compuesta por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein y Qatar, bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que regula la legítima defensa colectiva. Esta fuerza multilateral dispone de la capacidad geográfica y operativa para ejecutar misiones anfibias orientadas a tomar el control de la isla de Jark, la principal terminal de exportación petrolera iraní, o de la isla de Keshm, anulando de forma permanente la capacidad de la Guardia Revolucionaria para bloquear el tráfico marítimo internacional. En el plano diplomático internacional, la fase terminal de la tregua quedó definida por la intervención directa del gobierno de Pekín durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní a la capital china. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, comunicó oficialmente a la delegación iraní que la reanudación de las hostilidades es completamente indeseable y que es estrictamente necesario mantener la vía de las negociaciones. Esta posición debilita el respaldo financiero de Irán, dado que China es su mayor cliente energético, con adquisiciones de 1,6 millones de barriles de crudo diarios, y coincide con los compromisos públicos asumidos por el presidente Xi Jinping ante Washington respecto al mantenimiento de las líneas rojas sobre el desarrollo de armas nucleares iraníes y la reapertura obligatoria del estrecho de Hormuz. Esta falta de cobertura internacional enmarca el actual anuncio de aplazamiento por parte de la administración estadounidense de Donald Trump, una pausa temporal solicitada por el emir de Qatar, el príncipe heredero de Arabia Saudí y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, para otorgar un último plazo de negociación antes del inicio de una ofensiva generalizada. Los líderes del Golfo emplean este aplazamiento como un mecanismo de presión bidireccional, advirtiendo a Teherán que la inacción ante esta ventana diplomática activará de forma simultánea los planes de ataque de la coalición. A fecha de hoy, 19 de mayo de 2026, la arquitectura militar desplegada en torno a las fronteras de Irán presenta una asimetría crítica frente a las capacidades remanentes de la Guardia Revolucionaria. Las fuerzas estadounidenses y sus aliados mantienen 3 grupos de combate de portaaviones activos: aviones de ataque AC-130J Ghost Rider bajo el indicativo NIX, en órbitas continuas a 20.000 pies de altura, con sistemas electroópticos capaces de monitorizar las cubiertas de las lanchas rápidas en la oscuridad. Cazas F-16 CJ Wild Whistle, dedicados a la supresión de defensas aéreas, y proyectiles antibúnker GBU-57, listos para su empleo. Por el contrario, la capacidad operativa de Irán se reduce a una flota estimada de entre 500
y 1.000 lanchas rápidas resguardadas en cuevas costeras, cuyos tránsitos diarios por el estrecho han descendido a mínimos de 2 o 3 embarcaciones, según los testimonios del almirante Cooper ante el Congreso. A esto se suma el almacenamiento de 44 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cuya extracción segura requiere tecnología internacional, el llenado crítico de los tanques de almacenamiento en la isla de Hark y la presión económica interna derivada del colapso financiero. La resolución de esta crisis queda sujeta al vencimiento del plazo temporal fijado por los líderes árabes, existiendo un despliegue operativo completo preparado para ejecutar acciones militares inmediatas en caso de que fracase la vía diplomática.